La Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta acaba de reelegir a José Iglesias como presidente. Su objetivo para estos próximos 4 años será luchar contra el fraude en el mercado y duplicar el número de criadores. En 2002 había solo 5 animales de esta raza autóctona, hoy son más de 4.000. Atentos a este dato porque el número de ejemplares de Gochu Asturcelta ha pasado de 5 animales a más de 4.000 en poco más de una década. La Asociación de Criadores de esta raza autóctona acaba de reelegir a José Iglesias como presidente. Uno de sus objetivos será el de duplicar el censo de criadores. Desde hace 8 años, el piloto aeronáutico José Iglesias se evade de la tensión de su trabajo criando gochos asturceltas en su finca de Llaureo, en Grao. Este fin de semana ha sido reelegido presidente de la Asociación de Criadores. Es la primera vez que se reelige una junta directiva en la Asociación de Criadores, siempre había habido cambio y bueno, debe querer decir que las cosas se van haciendo, si no bien del todo, por lo menos no se están haciendo del todo mal. Cuando nació el colectivo en 2002, en Asturias había tan solo 5 animales de esta raza. Ahora existen 110 criadores. El reto para los próximos 4 años es duplicar esta cifra. Tenemos que aumentar la rentabilidad del gocho asturcelta y sobre todo conseguir más ganaderos. Es importante, la filosofía nuestra es que la renta que genera el gocho asturcelta se distribuya entre todos los ganaderos de Asturias. El gocho asturcelta es muy apreciado pues su grasa es de excelente calidad y su sabor inconfundible. El mayor reto de los criadores es luchar contra el fraude. Hay mucho gocho asturcelta que se vende, o mucho producto que se vende como gocho asturcelta y que no es gocho asturcelta. Con un censo que supera los 4.000 ejemplares, esta raza ha logrado recuperarse en tiempo récord. Ahora el mercado reclama gocho asturcelta y la Asociación de Criadores trabajará para aumentar la oferta.